Hoy hablaremos del más reciente comeback de Twice, Scientist. El music video de Scientist fue realizado por Regent Film, productora que tiene a la dupla de directores Rima Jung y Dong Yu Yang, ambos encargados de Alcohol Free para el mismo Twice, Loco de ITZY, Oh My God de J-Idol, entre otras joyas audiovisuales. Antes de empezar a desglosar los múltiples escenarios y caracterizaciones que lleva Twice en Scientist, dejemos en claro de qué trata la canción. Scientist nos dice que para el amor no hay que teorizar ni pensarlo demasiado, que simplemente irá surgiendo mientras sigas tus sentimientos. El music video va a desarrollar esta idea, pero dotándola de una especie de cronología de los hechos, y esto lo hará mostrándonos a Twice en 4 caracterizaciones que, desde mi punto de vista, representan 4 enfoques del amor. El Twice investigador, que vimos con mayor detalle en el tráiler. Esta versión representa el afrontar el amor de manera más lógica. El Twice travieso, un Twice mucho más pasional, que personifica a las emociones y el dejarse llevar por ellas. El Twice completamente de rosado, que probablemente representa al amor en su estado más puro. Y finalmente el Twice que aparece en la mayoría del video. Un Twice cuyo vestuario, si se fijan, mantiene similitudes con el Twice investigador con el añadido de los colores pastel. Bien, teniendo esto en claro, hablemos entonces de la narrativa aparente del music video. Empezamos con Twice siguiendo con las investigaciones, experimentando hasta encontrar esa fórmula del amor que da título al álbum. Las vemos incluso viendo videos o tutoriales de otra faceta de Twice, la de investigadoras. Al centro del laboratorio alcanzamos a ver un huevo gigante cubierto de corazones que parece ser objeto de estudio, y que entendemos simboliza un amor sin realizarse, aún en desarrollo. En algún punto de la historia, las Twice que representan el lado pasional destruyen casi por completo el laboratorio. Luego vemos a Yeonjong abriendo un compartimento que simboliza al cerebro y posteriormente desconecta un cable del mismo. Esto da como resultado que la alarma desaparezca, a lo que el Twice pasional responde continuando con la destrucción. Todo esto de alguna manera provocaría que el huevo gigante que había al centro del laboratorio finalmente eclosionara. Luego veríamos a Twice en una plataforma en el cielo, bailando de felicidad y de cierta manera celebrando. Finalmente vemos de nuevo a las Twice investigadoras del tráiler, en este caso bailando la parte final de la canción, pero antes de ello vemos a Tsui presentar la conclusión a la que llegó el estudio que venían realizando: el amor es simple. Y bueno, esa sería la historia más evidente que narra el music video. Si se habrán dado cuenta, para darle un sentido a la narrativa y mantenerla lo más apegada al espíritu de la canción, he tenido que omitir varias partes, que justamente son las que más carga simbólica traen y pueden generar cierta confusión en un primer visionado. Por ejemplo, en un momento, Tsui se queda dormida y entre sueños alcanza a ver a su alter ego de vestuario rosado. Ella está en un escenario que luce bajo el agua, con lo que parecen ser corales y medusas rosadas en forma de corazón. Las medusas siempre han sido una representación de la fluidez, al ser un animal que justamente viaja con la corriente marina. El mensaje de la canción es el fluir con las emociones, así que tiene sentido. Más adelante, Daeyeon conseguiría concentrar células del amor, como podemos ver en esta gráfica. Y de una pequeña explosión conseguimos ver una secuencia de baile de Twice con estos vestuarios. Por cierto, si nos fijamos, es el mismo escenario donde estuvo Tsui. Esta escena, al ser producto de un concentrado del amor, y en el caso de Tsui fue producto de un sueño, es que he asumido, como lo mencioné cuando hablamos de las caracterizaciones, que los vestuarios rosados son una representación del amor en su estado más puro e idealizado. Luego, justamente después de que Sana, versión emocional, desencadena una falla en el sistema, veríamos a Daeyeon saliendo del laboratorio, y ante una clara influencia de la Daeyeon emocional, la vemos romper sus límites en todo el sentido de la palabra. Después, tenemos esta divertida secuencia de Chaeyoung caracterizada como Einstein y luego como el monstruo de Frankenstein. La secuencia está ligada a la letra de la canción, donde básicamente hacen el paralelo del mensaje principal, es decir, pensar menos y actuar más. En este caso, con Einstein representando el lado meramente teórico y en contraparte el monstruo de Frankenstein como un ser lleno de curiosidad que, como dice la letra, pueda que avance torpemente pero aún así luce fabuloso, como un amor en su estado inicial. Este concepto lo veríamos más adelante cuando descubrimos que dentro de aquel huevo misterioso había un gato con tornillos en la cabeza, al igual que el monstruo de Frankenstein.
tomando en cuenta que todo gira en torno al concepto de la ciencia y conociendo la fascinación que tienen las productoras coreanas por exprimir los conceptos hasta su última interpretación, yo diría que este gato simboliza a la famosísima paradoja del gato de Schrödinger. No nos vamos a poner a hablar de superposición cuántica, para eso hay muy buenos videos en internet, pero para los que ya conozcan este planteamiento y obviamente relacionándolo con el paralelo que han hecho con el concepto del amor, diría que este huevo representa una potencial relación amorosa, es decir, sin iniciar aún, y que al igual que la supervivencia del gato de Schrödinger, tiene las mismas posibilidades de salir bien como de salir mal. Mientras no inicie dicha relación, mientras no se abra el huevo, no hay manera de saberlo, ya que la acción de abrirlo influye en el resultado final. Mientras no se haga nada, se encuentra en un estado indefinido. En el music video vemos que finalmente rompen el huevo y encontramos este gato producto del dejarse llevar por las emociones, es decir, tomar la iniciativa en el amor trajo consigo un resultado favorable. Y bueno, espero que para este punto del video haya quedado más o menos claro cómo trasladaron el mensaje de la canción a la narrativa que finalmente vimos en el music video. Pero la verdad, contextualizando todo el videoclip con el momento actual de Twice, me parece que Scientist nos está intentando contar algo más. Cuando vi Scientist en su estreno, lo primero que pensé fue, ¿acaso se terminaron los conceptos maduros para Twice? Es verdad que desde Fancy, al menos para Corea, Twice ha venido trayendo canciones y conceptos que para el público en general puedan ser percibidos como más maduros, entendiendo esta afirmación como un Twice que se aleja de todo aquello que las asocie a, por ejemplo, una percepción infantil del amor. Claramente existe un salto kilométrico del Sha 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 de Sana a Cry For Me, por ejemplo. Pero, remitiéndonos solo a los music videos, ¿qué lugar tiene Scientist en la videografía de Twice? ¿Es acaso un retroceso? Pues diría que sí y no a la vez. Twice ha comentado en múltiples entrevistas que su núcleo central, la base de todo lo que generan, es la alegría que transmiten. En su paso a la adultez, con todo y los conceptos veraniegos de por medio, esta idea original se pudo haber diluido. Algo completamente entendible porque los fans han crecido con ellas y quieren conceptos más acordes no solo a la edad de las integrantes, sino también del fandom, y buscan de alguna manera que sea más fácil empatizar con lo planteado en cada nuevo comeback. Scientist apela a algo tan sencillo y complejo como es el amor. Permite en la práctica utilizar vestuarios y escenarios coloridos que estén plenamente justificados, como por ejemplo el alter ego netamente emocional de Twice que les comentaba, o realizar analogías divertidas de Einstein y el monstruo de Frankenstein. Siento que el proceso de transición que vivió Twice desde Fancy en adelante terminó justamente cuando llegó The Feels, pues al ser el primer single completamente en inglés, y técnicamente se iban a exponer a un público nuevo, debían mostrar la actualidad de Twice sin desligarse de su esencia, su concepto original. Por ello nos encontramos con un baile de graduación y en general un concepto muy colorido y brillante. Scientist continúa con este trabajo, pero lo realmente interesante es que este planteamiento, el de no desligarse de su esencia, es expuesto y utilizado como parte del concepto en este music video. La combinación del Twice adulto con el Twice más alegre y colorido da como resultado el Twice que vemos en gran parte del video. Un Twice que luce colores pastel, combinados con tonos grises y asumiendo un rol que habita entre la formalidad y el desenfado. Un concepto en donde se nota que hay progresión, pero sin perder lo que hace a Twice, Twice. Scientist, y en general el álbum completo, es la suma de lo que los fans esperan de Twice con lo que Twice percibe de sí mismas. Esa es la fórmula que al parecer el grupo propone de cara al futuro. Y bien, este fue el análisis del más reciente music video de Twice, Scientist. Sé que me he dejado cosas por explicar, interpretar, analizar, pero hice como la canción y me dejé llevar por la idea que quería plantear, esta transición de Twice a la adultez. Espero que les haya gustado. Si quieres apoyar esta clase de contenido, lo puedes hacer suscribiéndote al canal o compartiendo este video. También me puedes seguir en la plataforma morada totalmente gratis, donde intentamos comentar la actualidad del K-pop los fines de semana. Muchísimas gracias a los que continúan apoyando el canal. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.